Estamos consternados por la noticia. La mujer del psiquiatra, del forense, de muchas veces colaborador nuestro de Telemadrid, José Cabrera, ha fallecido este fin de semana. Ser pesimista, ni ser agorero, ni ser forense, pero soy forense, lamentablemente. Y estas son huellas que son absolutamente evidentes, que significan algo. Bueno, ha muerto atragantada por un trozo de zanahoria en un restaurante de Madrid. Ni qué decir tiene, que enviamos desde aquí nuestro cariño. No cabe en este mensaje la ternura que le intentamos transmitir en estos instantes a José Cabrera. Pero una vez más, pues nuestro carácter de servicio público en Telemadrid nos lleva a aprovechar, digámoslo así, la tragedia o lo ocurrido para aprender a practicar, en este caso, la maniobra de Heimlich. Sí decimos que aunque a veces se practique, a veces ni con maniobra. Los accidentes están ahí. Alipio Gutiérrez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues es una triste realidad, por más que estamos hablando de un caso muy especial, que conocemos a José Cabrera desde hace muchos años y bueno, como tú comentabas, colaborador de esta casa, pues fíjate si no sabría él realizar efectivamente la maniobra de Heimlich para resolver ese problema que tenía su mujer, y a veces pues las cosas se complican de tal manera que es imposible y tenemos un resultado pues fatal. Y bueno, se puede resolver, sobre todo es cuestión de llamar la atención de cómo se puede prevenir el evitar los atragantamientos. Y fíjate que pensamos, hombre, pues cuando hablamos de atragantamientos e incluso de muerte por atragantamiento en nuestro país, pues seguramente sean los más pequeños, los que tienen más dificultad o que tienen un mayor riesgo, porque digamos que su organismo no está preparado del todo para funcionar como un adulto. Y las comidas pues son un problema, y también son problemas que cuando son pequeños se pueden introducir en la boca determinados objetos pequeños que pueden pasar a la vía aérea, obstaculizarla y tener una asfixia y exigir ese tipo de maniobras que vemos en la pantalla, la llamada maniobra de Heimlich, para evitarlo. Pero fíjate, en España, datos del 2020, los últimos, los más recientes que tenemos, resulta que han muerto en nuestro país por atragantamiento, por asfixia, 2.511 personas, y ha habido más mujeres que hombres. Y es curioso porque lo que decimos, mientras pensamos que quizás los que tienen más riesgo son los pequeños, el 61% de las muertes por atragantamiento son en personas mayores de 80 años. Tenemos un panel con esas cifras, vamos si os parece a verlo, porque las cifras son interesantes. Fíjate, estás diciendo, Alipio, que pensamos que son los niños. Esto es. Y bueno, hay niños, pero la mayoría son adultos. La gran mayoría, efectivamente. Si vemos ¿Y en mayor porcentaje mujeres? ¿Hay alguna explicación fisiológica? ¿Tenemos, no sé, el tubo más estrecho, más corto, más...? Lo único que se observa es que, fíjate, es curioso, en esta estadística, entre los 80 y 84 años es más el número de muertes por atragantamiento en varones que en mujeres. Sin embargo, a partir de los 85 años siempre es mayor el número de mujeres que fallecen por esta causa más que los hombres. Explicaciones. A medida que cumplimos años vamos acumulando algunas patologías. Muchas de ellas tienen que ver con problemas neurológicos, neurodegenerativos. Hay problemas también de salud que implican problemas para tragar, lo que se llaman los problemas de disfagia, personas mayores que no tienen capacidad de deglutir bien los alimentos, y eso es lo que condiciona que muchas veces ese alimento se vaya por donde no es, ocupe la tráquea, la bloquee y pueda generar un atragantamiento. Mira, Lipi, luego muchas veces, yo no sé vosotros, pero siempre, tristemente, ya conocemos algún caso. Yo no sé si recordáis al actor José Bódalo, que fue con un trozo de carne. Sí. Aquí en Telemadrid tenemos un compañero al que su hijo se murió por un trozo de salchicha. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo, por ejemplo, mi hermana, una vecina le arrancó literalmente, haciéndole sangre y todo, un caramelo de esos duros. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo del globo? ¿Hay datos de los objetos, del tipo de objetos que provocan? De los objetos hay datos. Fíjate que es curioso, los datos también del año 2020, el 83% de las muertes se producen por atragantamiento como consecuencia de objetos que penetran en la vía aérea y nos bloquean.
Y es curioso, luego el 11% por alimentos. Dentro de los alimentos, el 80% son frutos secos. Sobre todo en el caso de los más pequeños, de los niños, mucho cuidado con los caramelos, con las golosinas masticables de goma, que son muy flexibles y se pueden pegar a la parte de la glotis, y entonces genera ese bloqueo y necesitamos sacar al niño de esa situación. Almendras, ¿no? Entiendo. Los quicos, las palomitas, en fin, todo ese tipo de alimentos es un problema. Obviamente lo que hemos visto, las zanahorias, o si los cortamos en trozos que no son muy pequeños, pues pueden generar un problema para los niños. Mismamente la salchicha, como tú comentabas, si le cortamos al niño una salchicha en rodajas, el tamaño de la salchicha es suficiente para, si entra mal, digamos, poder bloquear el paso del aire y tener ese problema. Entonces, recomendaciones, sobre todo, en el caso de los niños especialmente, que coman en la mesa, que no estén jugando mientras comen, que no coman cuando están tumbados, que esto pasa mucho, nos vamos a la playa, bueno, yo como el bocadillo tumbado. No, tienes que comer en la mesa. Hay que no meterle prisa a los niños para que coman con tranquilidad, porque es fundamental la masticación, lo mismo que en los mayores. Si tú masticas bien, primero vas a tener una mejor digestión y por otro lado vas a evitar que alguno de esos trozos, que a veces los tomamos como si estuviéramos engullendo algo, nos pueda provocar esa asfixia que nos con los niños alivio siempre los calamares. Despacio. Los calamares me da mucho miedo también. Comer despacio, con calma, y no estar, como tú dices, pensando en otra cosa, claro, hablando, intentar concentrarnos en ese momento, ¿no? Claro. Y comer con calma, que muchas veces de los con objetos demasiadas es prisas. los globos, porque hay objetos claro, que es que ni entran ni salen una vez que... Claro, si estamos comiendo en una conversación y de repente algo divertido te da la risa, claro, y es peligrosísimo también. Claro, porque lo que haces es que aire fuerte, claro, el organismo reacciona y esos movimientos que se realizan de forma, no lo puedes contener en muchos casos, generan un problema para la deglución, y si tienes algún tipo de alimento, hace que ese alimento no vaya a través del esófago, sino que pase de la tráquea a los bronquios y te obstaculice la vía aérea. Y entonces pues ya Alipio, tienes 30 segundos para decirnos ya, 1, 2, 3, responda otra vez, cómo se hace la maniobra en sí misma. La maniobra de Heimlich. Lo que se hace es ponerse, si es un adulto, pensamos un adulto, nos colocamos justamente detrás del adulto, con el puño ponemos entre el estómago y el esternón, en ese punto vamos a hacer presión con la otra mano la sujetamos y hacemos un movimiento hacia atrás y hacia arriba fuerte. Enérgico, ¿no? Enérgico, que nos lleve a posibilitar expulsar esa parte. Es entre el ombligo y las costillas, se pone el puño con fuerza y con la otra mano se realiza ese movimiento hacia atrás y hacia arriba, fuerte, 5 movimientos. Y si vemos que todavía seguimos en una situación que no se ha expulsado el objeto, volver a repetir esa misma maniobra, obviamente desde el primer momento. Aunque pueda ser un caso leve, llamar al 112 de inmediato y en lo que lleguen las asistencias ver si lo podemos resolver. Gracias por tus consejos. Nada, estupendo, un placer. Insistimos que los accidentes aún así existen.